Bienvenidos a Anécdotas. Gracias por recibirnos en sus hogares o donde se encuentren. Hoy tenemos con nosotros a Yasmina Jiménez, actriz titiritera, promotora, docente, dramaturga, una gran mujer de teatro. Yasmina Jiménez nace el 3 de octubre, hija de Elia de Jesús Fernández de Jiménez y de Víctor José Chinito Jiménez, el retador del lago. Hoy vamos a conocer parte de su historia, cómo llega a ser esa gran mujer de teatro, representante del Estado y de las artes escénicas. Egresada en 1968 de la última promoción de la desaparecida Escuela de Artes Escénicas de la Universidad del Zulia. Es sin lugar a dudas una de las personalidades más destacadas del movimiento cultural teatral zuliano actual. En su carrera como oficiante de teatro, ha participado, fundado y dirigido diversas agrupaciones, en las cuales se ha desempeñado como actriz, titiritera y dramaturga. También ha realizado labor como investigadora del teatro zuliano en el campo de la gerencia cultural. Ha tenido logros importantes, así como también fue directora de la Escuela de Teatro Inés Laredo 11 años, fundadora del grupo de teatro Mampara. Bienvenida, profesora, Anécdotas, y gracias por aceptar esta invitación a este hermoso lugar que yo sé que le trae muchos recuerdos. Halagada, Ilia, con esta entrevista y con Catatumbo Televisión y tu programa tan hermoso que ha ido recuperando la memoria viva de este estado. Creo que eso es muy importante. Profesora, hay muchas cosas que queremos saber de usted. Sobre todo, cómo esas anécdotas, cómo logró Yasmina Jiménez y cómo entra en el mundo de las artes. Hay quien dice que uno nace. Yo creo que yo nací una mujer para el arte. Creo que eso viene dentro de uno, aparte que se va emergiendo como una fuerza dentro del mundo donde uno se desenvuelve. Yo soy hija de una maestra de escuela, una creadora, una cuentista y de un hombre extraordinario que creció en estos lugares. Esto me hace evocar la niñez, que es Víctor Chinito Jiménez, el retador del lago. Mi padre nadaba por estas aguas y de jovenzuelo empezó a atravesar el lago, desde los puertos de Altagracia hasta el club de Alianza y el club alemán. Allí era donde él llegaba después de una proeza como la que realizaba. Nadaba con las manos atadas, el tricolor patrio colocado en el pecho de espaldas y solo con los pies. Mi padre no ha sido superado todavía por ningún nadador en resistencia y en el tipo de actividad que hacía. Esa fortaleza, ese sueño de él, esa pasión por este lago, que es la pasión, que es el lago de mi padre, es mi pasión, es la pasión de nosotros los zulianos, fue que cultivó en mí a la creación, al sueño, al igual que mi mamá. Y él era un cantante de tangos extraordinario, era un lírico en su tiempo. Todas esas cosas me fueron acercando desde la primera niñez al arte. Yo soñaba alguna vez con ser una gran actriz de teatro, con ser una trapecista. Me fascinaba el circo, cuando el circo llegaba por en Maracaibo de los años 50, 60, que llegaba el circo. Había muchos circos de pueblo, ¿no? Sí, el circo Razores, y atravesaba con sus elefantes, sus jirafas, sus enanos. Y yo soñaba alguna vez con ser una trapecista famosa porque me imaginaba saltando. Y ese sueño lo mantengo. Alguna vez en la otra vida seré trapecista. Creo que es uno de los sueños más hermosos que he tenido. Y así comencé, y en la primera niñez representaba los cuentos de princesas y príncipes, los de Blancanieves, que eran los que teníamos, los de las Mil y una noches, que teníamos acceso a través de mi madre, que era maestra, los cuentos del tío Tigre, del tío Conojem. Entonces todos esos cuentos que mi padre contaba y mi mamá también, me ayudaban a pensar en la escenificación, y dramatizaba con mis hermanos y los niños de mi sector, de mi barrio. Hacíamos teatro sin saber que ese era lo que hoy en día es mi razón de ser, el teatro.
¿En qué momento decide Yasmina Jiménez entrar ya a hacer teatro como carrera, cuando entras en el teatro universitario? Sí, el teatro universitario fue una escuela. Primero la escuela de teatro de la universidad que dirigía la maestra Inés Laredo, extraordinaria mujer de teatro, que hoy en día sigue vigente, que hace poco nos dirigió todavía a nosotros en Lorca, siempre Lorca, un trabajo que hizo el grupo Tablón en homenaje a ella junto con el Mampara, el grupo al cual pertenezco. Y ella me crió ese amor y esa disciplina y el respeto por lo que hacía. Luego entró en el 69 Clemente Izaguirre, con el que conecté no solamente mi formación ya de punto de vista ideológico, la conciencia de país, porque era un hombre comprometido con su ideología, una ideología de izquierda, sino que él abrió un compás diferente de lo que era la literatura también, y empezó a formarnos desde el punto de vista social, de que fuéramos capaces de mirar la sociedad en que vivíamos y confrontar los problemas. El mundo se abrió bajo otra dimensión. Los jóvenes que en ese momento estudiábamos y estuvimos en el teatro universitario, nos dimos cuenta que el mundo era otra cosa, que no se era solo actor porque se montaba uno en la escena y decía unos textos e interpretaba, sino que era algo mucho más profundo. Era conocer la sociedad en que vivías, las limitaciones de esa sociedad, comprometerse con los hechos que ocurrían. Y así fue transcurriendo y fuimos montando nuevas obras que sacábamos de la realidad de Maracaibo, y entre ellas hicimos la escena sobre las drogas, que en ese momento empezaba como a entrar con fuerza la droga, porque estamos entrando ya en una década bien difícil, que es los años 70, finales de los 60, los 70 y plena guerra de Vietnam. Cuando ya en el 68 ha ocurrido situaciones que cambiaron el mundo, como fue el mayo del 68, la guerra de Vietnam, la llegada de la minifalda, la llegada anteriormente de los buitres. Sucedieron muchas cosas que fueron cambiando las circunstancias del mundo y sus propuestas. Y nosotros empezamos a hacer una serie de escenas sobre la droga, y la empezamos a representar en los sindicatos, en los hospitales, en la calle. Hacíamos escenas sobre la situación hospitalaria terrible, que ya empezaba a verse la situación de lo que venía en relación a los hospitales, a lo que era la atención y de las políticas públicas. Y todo eso nos ayudaba a entender lo que estaba pasando y nos ayudaba a que otros vieran la situación que sucedía en este estado y en el país. En América todo estaba convulsionado. Luego hicimos La Matraca, que fue un cuestionamiento que fue de mucho éxito. Se llenaban los teatros, íbamos también al sindicato, el Teatro Baral, las barriadas. La Matraca plantea la corrupción de los organismos policiales, una de las tantas cosas, de los planteamientos que hacía, el problema de las cárceles. El teatro de impacto social. Exactamente. Entonces todo eso me permite a mí entender la otra dimensión del teatro en la sociedad. Más adelante, no sin olvidarnos de montar el Teatro Universal, el teatro los grandes clásicos extraordinarios. O sea, estudiamos todo.
estudiamos todo y empezamos a incurrir en lo que iba a ser la creación colectiva. Estaba la creación colectiva con mucha fuerza en los teatros y en los teatros universitarios, y empezó Izaguirre a crearnos la conciencia de lo que es la escritura y el planteamiento de un actor activo, partícipe de la conformación de una obra de teatro. Y hacíamos todo, construíamos las escenografías, construíamos los vestuarios, arreglábamos el teatro universitario, lo teníamos que barrer, habíamos unos encargados de lo que era el vestuario, la utilería, o sea, era un colectivo, fue un taller integral tan fuerte que llegábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 11, 12 de la noche todos los días, y eso creó una fortaleza muy fuerte en lo que fue ese teatro universitario de esos años. De estas obras que montaron, porque sé también que el maestro Izaguirre hizo también teatro político. Bueno, es que como teatro es político y se debe a la sociedad en que vive. Una de las obras que tuvo más fuerza fue el Teo 3. El Teo 3 planteaba la situación de un joven que fue torturado, mancillado, uno de los tantos campos guerrilleros que existían en la Cuarta República, y José Vicente Rangel hace un prólogo y hace un libro sobre ese problema que desenmascara la tortura política en el país. Izaguirre le hace una adaptación y lo empieza y empezamos a trabajar, a indagar, a investigar sobre toda la literatura política represiva del momento, que había mucha literatura de denuncia que sucedía en ese momento. Y se monta Teo 3. Y Teo 3 a la misma universidad le causó incomodidad, pero no quitó la posibilidad de que siguiera representándose. Y fuimos al festival, al primer encuentro latinoamericano de teatro y al quinto encuentro chicano en el 73 a México. El lago del Chinito Jiménez, donde se decidió la historia del país con la batalla naval del lago. El lago del Chinito Jiménez, el retador, quien lo cruzó con las manos atadas y la bandera nacional sin mojar, espalda. Y bueno, y compartiendo con una de las primeras actrices zulianas, dramaturga titiritera, sobre su vida, su manera de vivir, que ha sido el teatro dentro de la ciudad. Seguimos como en esa experiencia de México. Bueno, vamos al festival, al quinto festival chicano y primer encuentro latinoamericano en este año 73. Y nos encontramos con una México convulsionada, con grupos que venían de toda la América, donde se reunían y hablaban sobre los problemas que estaban suscitándose en toda la América Latina. Eran grupos ideológicamente formados. Y entonces, ¿cuál era la participación? Una de las cosas que se planteaban era cuál era la participación de una gente que está dentro del mundo del teatro y su compromiso con la sociedad en que vivía. Y se dieron resultados bien interesantes, cosas que cada vez que nos encontrábamos en un festival, la gente de teatro se reunía y hablaba de sus problemas, cosas que se ha perdido, que ya no se hace, que se está tratando de recuperar en este momento, y que la red de teatro está fortaleciéndose para que esas cosas vuelvan a emerger, porque necesitamos discutir los problemas no solamente de nosotros, los de nosotros que son de la misma sociedad que vivimos, sino discutir los problemas escénicos, los problemas de las dificultades en la formación. ¿Qué es lo que necesitamos? Porque un hombre de teatro necesita formarse integralmente, y él debe saber todo lo que tiene que ver en relación a nuestra profesión, desde aprender a hablar, aprender a pensar, la escena como tal, cómo nos movemos, qué somos, la interpretación del personaje, el diseño escenográfico, la voz, cómo trabajar la voz para proyectarla y contar las historias, conocer la dramaturgia. Entonces en este momento nos encontramos en una indagación de lo que debemos hacer
qué es lo que nos espera para el próximo, para el futuro, y la necesidad de que se le dé más protección al artista y que se creen más escuelas de arte, que se creen las escuelas itinerantes, que los actores puedan moverse con facilidad de un lugar a otro, que no se concentre en la formación solamente en Maracaibo, sino que se forme la gente en las comunidades, en las otras ciudades, como dice la nueva Constitución. Son ciudades, el Moján es una ciudad, cada región, Cabima, cada lugar, cada municipio es una ciudad. Entonces entender que es necesario, y para eso necesitamos voluntad política, porque la voluntad política es lo que va a hacer que cambie esta sociedad. Profesora, ¿cómo se hace un artista en la sociedad? Esa es la pregunta. Un artista en la sociedad se hace primero con su propia, la identidad que tenemos como ciudadanos, qué somos, a dónde vamos, qué queremos, qué pensamos, cómo vemos el país, qué le queremos dar al país. ¿Le queremos ser seres estáticos o seres participantes de todo el quehacer del país? Y sobre todo un país que estaba produciendo cambios. ¿Cuál es la importancia de la formación del actor contemporáneo frente a los aportes que tenga que dar a la sociedad? Muchísimo. Por ejemplo, en años anteriores, muchos años atrás, no existía un monstruo como el Internet, pues. El Internet, desde el punto de vista de los aportes positivos, es muy importante. La computación es muy importante. El actor moderno debe conocer, manejar, debe saber manejar ese aparato en primer lugar. Debemos aprender a manejarlo, porque es mucha la información que allí se da. Por otro lado, es importante que las escuelas de arte le ayuden, de las artes escénicas, a que el actor se mantenga desde el punto de vista de su salud, de una estética diferente, que no es la estética de una sílfide, pero sí de una capacidad de tener un cuerpo formado para poder realizar todos los personajes que tenemos que hacer. Y eso lo logramos con una formación en la expresión corporal. Creo que es importante eso. El estudio, la investigación es muy importante. El estudiar no solo lo que nos corresponde en las artes escénicas, sino lo que nos corresponde en las otras áreas. Porque el teatro está conformado de muchas aristas, y esas aristas se deben de fortalecer. Sí, bien sabemos, el teatro es sensibilizador, ¿no?, de la conciencia del ser humano. ¿De qué forma podemos nosotros sensibilizar a un montón de entes políticos, culturales, que se han encargado de dejar perder infraestructuras como la Escuela de Teatro Inés Laredo, como Sopo 200, como la Sociedad Dramática? Bueno, primero nosotros debemos ser muy fuertes. Creo que la debilidad nuestra es la que ha permitido que esos señores que están de gerentes culturales, gerentes políticos, hagan lo que han hecho. Creo que tiene que ver con la conciencia política de cada uno de nosotros. Pienso, y es una de las cosas que a mí más me han preocupado en los últimos tiempos, es la destrucción de la parte del espacio que vivimos y en el espacio cultural. Lo de la Escuela de Teatro es un acto de esa cultura, eso lo vengo diciendo desde hace tiempo. Es como Sopo 200, Sopo 200 lo han armado y desarmado 100 veces, por decirlo. Y ahí está, cada vez que damos un grito, sale cualquier personero del gobierno y a un eclesiástico a decir que Sopo 200 va a ser asignado a X o otra cosa que no sucede. Igual está el antiguo retén de Maracaibo, igual está el casco central destruido, que parece como si hubiera caído la bomba atómica allí. Además de eso, se han olvidado de nuestro patrimonio. Uno hablando de espacios perdidos, de patrimonio, de la pérdida de la identidad, porque nos hemos encargado nosotros mismos de no cuidar lo que nos pertenece, de no tener sentido de pertenencia. Quisiera decirte algo,
relación a los retos que tenemos en los próximos años, en los próximos siglos. Y porque creo que este es un país hermoso, un estado hermoso, uno de los estados más hermosos que yo he conocido, en el que he vivido, me he identificado y creo inmensamente en los valores que este estado me dio a través de mis padres, a través de los maestros, a través de lo que he hecho. Pero no solo tenemos que mirar el casco central ya destruido, que se mantenga lo poco que tenemos, que Santa Lucía no se siga cayendo, porque se nombraron patrimonio cultural y eso es una farsa. Las casas se siguen cayendo y así, pero que no dejemos caer, y a los jóvenes les corresponde hacerlo en los próximos años, y a los que todavía no somos tan jóvenes, pero que tenemos la fortaleza, es proteger los espacios en que vivimos, porque los espacios en que vivimos en esta ciudad son como San Jacinto, San Francisco, son las ciudades que están en la periferia, son nuestras barriadas donde la mayoría hemos crecido y donde suceden cosas. Eso hay que protegerlo y evitar que se destruya. Creo que en los próximos años debemos embellecernos por dentro para poder embellecer lo que está afuera. Creo que hemos participado en esa desidia y nos dejamos dominar por aquellos que ostentan muchas veces el poder y no tenemos una verdadera respuesta hacia nuestras necesidades. Profesora, hay algo importantísimo que sí no se nos puede escapar de la mano. Por mucho dolor, tristeza o inquietud que haya con respecto a lo que ha sido el entorno de la vida de los artistas, ¿no? en la ciudad. Pero bien es cierto también los grandes aportes que maestras como usted y otros grandes maestros de la ciudad hacen que el teatro siga existiendo, viviendo en Maracaibo, y que jóvenes como yo sigamos esos pasos que ustedes vienen construyendo, haciendo, creyendo en esos sueños de Clemente Izaguirre, de la maestra Laredo, de esa gran necesidad que tenemos como artistas nosotros de expresar a través del teatro, que es nuestra forma de vivir. Bueno, en cada momento de nuestra sociedad han existido hombres, mujeres que han emergido y han fortalecido el movimiento teatral. Nuestros maestros nos dieron esa fortaleza para continuar nosotros. Y nosotros, bajo la formación y la guía de un buen maestro, porque eso es muy importante, les hemos dado a ustedes esa fortaleza para continuar. Yo creo que el mundo se va transformando, yo creo que todo cambia, yo no creo que es estático, ni creo que somos necesarios si no participamos. Si no participamos, no somos necesarios. Pero bien es cierto, y todos quienes la conocemos, quienes la admiramos, quienes la queremos, sabemos lo excelente de su gestión como promotora cultural y su gerencia dentro de lo que es la cultura. Y lo importante que es esa agrupación que usted fundó y hizo desde el año 84 como el Grupo de Teatro Mampara, que es una de las primeras agrupaciones de este estado, y que es tu creación, que nace de una gran necesidad tuya, una gran necesidad de querer decir y de aportar esos cambios sociales a través de esa gran institución que es el Mampara. No, el Mampara, al igual que muchos grupos de ONG que surgieron... Una mujer que todo lo que toca lo convierte en oro, déjeme decirle. El Mampara es una institución que surge, al igual que muchas instituciones ONG, a raíz de organizaciones no gubernamentales, a raíz de esa extraña mirada que tenía en ese momento el Estado venezolano de no apoyar a las instituciones culturales. Y empezamos a darnos cuenta que convertidas en ONG o fundaciones podíamos accesar a esos subsidios que estaban como escondidos en la capital, donde no teníamos información de ningún tipo para acceder a ellos. Y entonces se creó el Grupo de Teatro Mampara, y a lo largo de estos 30 años, se puede decir,
Nos han acompañado mucha gente de teatro, hemos formado mucha gente y ha estado un equipo de gente como Fernando Acosta, Jenilyn Izaguirre, Marixa González, Ilia Izaguirre, de las nuevas generaciones que hoy en día tienen el compromiso de echar adelante esa agrupación, porque yo fui la fundadora, pero hoy en día la directiva está conformada por otra gente, entre ellas Jenilyn Izaguirre y Fernando Acosta, Eduardo Saavedra, Marixa Cepeda, que ha sido una vestuarista nuestra durante todos estos años, Carlos Montilla, José Alburgue, José Molero, que fueron alumnos nuestros y hoy en día son gente de mucho conocimiento y que tienen sus agrupaciones y tienen sus sedes. Por ejemplo, José Alburgue forma parte de Arepa y Cacao, es de la directiva fundador de Arepa y Cacao y además tiene un hermoso grupo, una estructura física extraordinaria que necesita el apoyo del gobierno nacional. Orden Rafael María Baral a las artes escénicas única clase, otorgada por la Universidad del Zulia en el Teatro Baral en el año 2008. Reconocimiento segundo Festival de Teatro de la Universidad del Zulia, categoría Dramaturgia, año 2007. Reconocimiento Heredera de la Gloria de Nuestras Heroínas, otorgado por la Ministra del Poder Popular de la Mujer, María León, en el año 2006. Orden Mérito al Trabajo, primera clase, conferida por el Estado venezolano en el año 2006. Reconocimiento por su labor en las artes escénicas en el año 2005 en el Teatro Baral. Miembro imperecedero de Teatro Universitario de nuestra alma mater, la Universidad del Zulia, en el 2000. Premio Regional de Literatura Jesús Enrique Lozada. Bueno, en dramaturgia, mención dramaturgia. Orden Andrés Bello por el Gobierno Nacional, Orden Mérito al Trabajo por el Gobierno Nacional en el 1991 y diversos reconocimientos y felicitaciones a niveles regionales, nacionales e internacionales, además que es una actriz que está representando al país desde el año de 1973 a nivel internacional. ¿Cómo te sientes en este momento con tanto reconocimiento? En primer lugar, por los reconocimientos, halagada, feliz. Siempre es bueno que nos miren. Creo que el mirarnos es muy importante y siempre una caricia es muy importante porque las caricias son los que nos hacen mejores personas. En primer lugar, si no tenemos caricia, somos tristes en nuestra existencia y creo que yo he sido halagada en este estado y yo he halagado a mi estado, que el dar y el recibir. Y la sensación que tengo es una sensación de libertad, que es lo que me da este lago, que es lo que me hace pensar que mi vida se prolongará hacia una existencia extraordinaria, que estamos aquí en la tierra, pero que somos átomos, que quedaremos para formar parte de la existencia, haremos un país mejor. Profesora, muchos reconocimientos, bien merecidos. Se queda pequeño esto para los grandes aportes que le ha dado el Estado y a muchas almas y a jóvenes de este Estado. Pero hay algo muy importante que es el primer premio de dramaturgia, esa mención que te dieron con este libro, que son las flores que no te di. Bueno, aquí yo fui muy feliz, porque quienes formaron parte del jurado fue gente muy importante de este Estado, entre ellos el doctor Lombardi, Enrique León, que no recuerdo en este momento, lamento mucho no recordar que otras grandes personas de la literatura zuliana, me disculpan si no los nombro en este momento, pero ya han pasado unos cuantos años desde entonces, de 2000. Y me sentí regocijada porque hay gente que conoce mucho sobre la dramaturgia, conoce mucho sobre el teatro, conoce mucho sobre la literatura. Y entonces yo dije, sí, me lo merezco. Si ellos piensan que yo me lo merezco, yo también sé que me lo merezco. Pero que ellos me lo hayan dado, pues, es más que merecido, vaya la redundancia. En este momento ya tengo listo otro libro. Espero que en algún lugar de La Mancha alguien lo quiera publicar. Estoy en espera de respuestas para dejarle mi literatura dramatúrgica, que tiene que ver con el teatro, a las nuevas generaciones.
¿Qué nos conseguimos aquí dentro de las flores que no te di? ¿Por qué las flores que no te di? Las flores que no te di tiene que ver un poco con eso, la parte social de lo que somos, ¿no? En primer lugar, el problema de los ancianatos, el problema del desamor, el problema del abandono a la vejez, de lanzar en un lugar de eso a sus seres queridos que dieron tanto y que luego se encuentran con que ni siquiera son visitados por sus familiares. Y es una temática profunda de indagación sobre el alma humana. Se encuentra ahí y el libro lleva ese nombre. Que se le colocó así porque le pareció a quienes levantaron los textos que era el nombre que debía de llevar y luego condensaba lo demás. Luego esta otra obra que se llama El enviado, que tiene que ver con los problemas que se sucedían y suceden todavía a pesar de los esfuerzos en los centros hospitalarios. Bien interesante por la forma como la planteé. También tengo Carta para mi amor imposible, que tiene que ver con la sonada de 1992 y el rompimiento espiritual cuando fracasa esa sonada de una mujer que participa y se plega a esa situación. ¿Y El inmigrante? El inmigrante es una obra bellísima que habla sobre los hombres que llegaron a este estado, en especial los italianos, y cuenta cómo ellos fueron amando este estado, fueron construyendo más por la pasión que le produce y le produjo ver ese lago, ver una ciudad que se le parecía a ellos y como se le parece a todos los que vienen aquí, porque la mayoría de los extranjeros que ya no son extranjeros, que llegan a nuestra patria, la han amado y han construido en ella. Y entonces, en homenaje a ese maestro Ernesto Rubino, que fue un comerciante de su tiempo y fue también un hombre de teatro extraordinario que montaba las gestas emancipadoras antes, mucho antes de que se montaran ahora, yo escribí esa obra en homenaje a él y a esos inmigrantes que han construido para este país. Mas no es por dinero que he estado en tu tierra. Este es casi el final de este programa especial que le estamos haciendo a uno de los más grandes personajes del teatro zuliano, que es Yasmina Jiménez. Estoy muy complacido, agradecido que haya aceptado esta invitación, porque es necesario que la ciudad conozca su personaje que han vivido para ella, para esta ciudad tan hermosa, que han construido una ciudad como Maracaibo. Bueno, seguimos. La experiencia en el cine, Hollywood, La Otra Muerte. ¿Por qué no hablas de esa experiencia? Mira, pareciera que mi vida estuviera asignada por experiencias hermosas, añoranzas, porque esto es como una ciudad de añoranza, ¿no? La Otra Muerte de Ricardo Boll, que es un clásico hermoso, es un cortometraje. Yo hago un personaje, tiene que ver con la destrucción de la ciudad y la evocación y esos personajes que murieron cuando los sacaron para destruir lo que fue el Saladillo. Bellísimo cortometraje, y yo hago la maquilladora de muertos. Eso hace hermoso personaje, y la película yo la recomiendo, que ese cortometraje lo mantengan presentando constantemente para que no olvidemos. Y Hollywood, que también tiene que ver con la destrucción de Maracaibo, pero ya es una película, es un largometraje, también es una evocación, es el desarraigo, siempre es el desarraigo, el arrancarnos el espíritu por aquellos que no han entendido de qué se trata una civilización. Y la cultura es la historia de la civilización, y cuando destruimos los espacios donde vivimos, donde comemos, donde nacimos, perdemos la identidad. Ahí entra un cambio total en nuestro espíritu, y si no somos fuertes nos entristecemos de tal manera que morimos, y esa es la otra muerte. También trabajé con
Gustavo Febres. Es una película también de arte, un cortometraje que tiene que ver también con la matanza de Santa Bárbara. Trabajé en Sonia el secuestro. Con Jesús Moreno. Con Jesús Moreno. Fueron alumnos nuestros en el Mampara, fueron los fundadores del Mampara. O sea que me queda el orgullo, soy feliz de que mucha gente que ha pasado por el Mampara o ha pasado por la Escuela de Teatro o ha pasado en manos de la maestra, en manos de Izaguirre, en manos de Fernando, en manos de Izaguirre, Yenilín Izaguirre, de toda esa gente de teatro, de José Molero, de José Alburgues y de otros tantos que casi no puedo nombrar por el tiempo y por la pasión. Es hermoso. Definitivamente valió la pena vivir y vale la pena vivir, creo eso. En nuestro transcurrir, en nuestro tiempo, en nuestra estadía, siempre hay una gran inspiración. Y esa inspiración tiene que ver con la familia. Sí, mi inspiración fueron mis padres. La fortaleza de mi madre, siempre en la tierra, y la locura de mi padre, siempre perdido en la estratosfera. Pero de ellos tomé lo mejor, no tomé los errores, tomé lo mejor que me dieron. Me dieron el respeto por mí, me enseñaron a tener fortaleza. Mi madre, maestra de escuela, atravesó un día el lago hacia Santa Bárbara, hacia los intrincados caminos de los caseríos como maestra de escuela. La picaron los zancudos, vivió en chozas, fue maestra de escuelas unitarias, sin luz, en chozas, y eso la hizo fuerte y nos hizo fuerte, y nosotros vimos eso y eso nos hizo fuerte. Si ella pudo, siempre digo, si fue capaz con 8 hijos caminar, ¿por qué yo no puedo ser capaz? Y ella caminó, me dejó visto. Profesora, el tiempo de la televisión se va volando, pero es importante que antes de irnos, ¿verdad?, usted nos mencione y nos hable sobre cómo ve usted en este momento el camino del teatro y la importancia y la responsabilidad que tenemos realmente los actores asumiendo el teatro como una herramienta de transformación social. Bueno, nosotros somos una pequeña arenita en una sociedad. Nosotros solos no podemos. Nosotros transformamos, ayudamos a transformar la sociedad desde la enseñanza de nuestra literatura, la enseñanza a través de nuestro cuerpo, del movimiento y de la palabra, de lo que decimos, contribuimos, mas nosotros no somos los que transformamos. La sociedad se transforma conjuntamente con nosotros. Y creo que en los próximos años el Estado tiene una gran responsabilidad para que nosotros podamos seguir ayudando a esa transformación. Un granito más de arena, un granito más de maíz. Bueno, no cabe más sino despedir este programa especial que le hicimos a la actriz dramaturga zuliana Yasmina Jiménez, fundadora, directora del Grupo de Teatro Mampara. De grandes aportes nos ha dado. Espero que hayan aprendido un poco más el día de hoy sobre nuestros personajes. Déjeme decirle que me orgullo ser hijo de esta hermosa mujer que me ha dado las herramientas para poder estar hoy día en esta gran televisora que ha creído en mí, me ha abierto las puertas. Gracias a este maravilloso equipo técnico que me acompaña todos los días en esta gran aventura que es hacer televisión para ustedes de una gran calidad. Será hasta la próxima, de Maracaibo para el Zulia, del Zulia para Venezuela y de Venezuela para el mundo a través de ese gran satélite que nos acompaña, Simón Bolívar, Catatumbo, Televisión, Orgullo Zuliano, Orgullo Venezolano, como nuestra invitada. Será hasta la próxima. Si volviera a nacer, sería en Maracaibo. Sería de tu vientre y volvería a ser actor.